fase local de la 55ª Olimpiada Matemática Española. Esto es un acto conjunto que realizan las dos universidades junto con la Real Sociedad Española, la Real Sociedad Matemática Española. En primer lugar, voy a presentaros a las personas que me acompañan, que están conmigo en la mesa. A la derecha está Javier Blanes, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificaciones. A mi lado, Joan Terde, decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia. A mi izquierda, en la esquina, Teófilo, que es el representante del comité organizador por la Real Sociedad Matemática Española. Y a mi lado, Pepe Mas, coordinador de las pruebas de acceso a la universidad de la Universidad Politécnica, con el que compartimos muchas cosas. Bien, pues en primer lugar tiene la palabra Teófilo. Buenos días a todos, ya viejos conocidos los profesores que nos vamos viendo varios años seguidos. Yo, por lo menos yo siempre estoy todos los años. Y los demás, pues creo que también hay algunos que ya son veteranos de esto. Reflexionando un poco sobre la Olimpiada de este año, cuál es el ambiente que hay con el nuevo plan de estudios a nivel universitario, Plan Bolonia, me recuerda mucho a los orígenes de la Real Sociedad Matemática Española en el siglo XIX. A últimos del siglo XIX y principios del XX fue cuando se constituyó la Real Sociedad Matemática Española, cuyo primer presidente, como dije el año pasado, fue don José Echegaray, un literato, pero que era premio Nobel de literatura, y los matemáticos y los ingenieros consideraron que era el más conocido en el extranjero y nombraron primer presidente de la Real Sociedad Matemática. Pero ¿de dónde vino ese movimiento? Había estado la institución libre de enseñanza a finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué quería decir la institución libre de la enseñanza? Que el alumno, hablando con los profesores que habían visto, los que eran de universidad, pues decíamos, yo ya me he estudiado todos los libros que me han dicho que eran buenos para esta carrera. Y dice, pues yo ya me doy por aprobado, ya valgo para esto, me pongan ustedes un 7 y por eso era libre de enseñanza. Se calificaba el alumno. Ahora prácticamente estamos en otra época, un siglo después. Hemos pasado a que tenemos también un plan de estudios en España un poco europeizado, porque tiene el nombre de Plan Bolonia, porque Bolonia fue una capital muy importante italiana, donde estuvo la parte de la cultura de las letras y las ciencias, porque coincidían las dos cosas. Porque en Italia había mucho más incidencia en las letras en Bolonia, pero de las ciencias era fundamentalmente Turín. Era la cuna del estudio de la matemática y Roma. Entonces, igual que ahora, ¿qué pasa con el Plan Bolonia? Que allí se reúnen los alumnos con los profesores, se ponen trabajos, se debaten y tal, y al final resulta que hay cinco alumnos que han hecho un mismo trabajo y ellos deciden qué puntuación deben tener. Se lo pone el profesor con ellos y deciden la nota. O sea que realmente ahí tienen la misma, un parangón casi igual que pasó en el siglo XIX, al final. Era lo que decía la ley. Y luego, ¿qué pasaba? Pues que el que no estaba preparado, pues no podía trabajar. Ahora pasará lo mismo, seguramente, pero para eso están los planes de estudio que lo reciclan. Entonces, en aquella época, pues, un grupo de ingenieros pidieron a la Facultad de Matemáticas que estaban estancados, que necesitaban más teoremas, vamos a llamarlo así, más teoremas para poder desarrollar los trabajos que estaban iniciando, que no tenían salida matemática. Bueno, y así hubo unos cuantos ingenieros que dijeron, como las matemáticas de la facultad va por su camino de investigación
¿qué problemas tenemos nosotros? Que no somos capaces de llegar a una meta que nos hemos buscado. Pues hagamos matemáticas nosotros y luego ya tenemos matemáticas y tenemos la ingeniería, pues ya tendremos que saber discurrir a ver cómo seguimos. Y eso fue lo que pasó a principios del siglo XX. Y ahora yo creo que va a volver a ser reiterativo, va a volver a ser lo mismo. Cuando termine el plan Bolonia, pues se podrá y vamos a ver qué podemos aplicar aquí de lo que hemos hecho en los trabajos comunes. El que se haya dedicado a ver lo que ha hecho otro, pues ahí va a llevar la penitencia, porque si no sabe, no va a poder funcionar en ningún sitio, va a tener que estudiar y estudiar bien. Quiero deciros con esto que los que estáis aquí premiados, que sois muy dignos de estar aquí, que se os entregue un premio, que no durmáis, que sigáis, que estáis en el plan Bolonia, que tenéis que seguir trabajando de la misma manera, porque no habéis aprendido de otra, tenéis que seguir trabajando de la misma manera, tanto en la facultad como en las escuelas técnicas y en todos los sitios. Pero hay que terminar formándose para lo que uno quiere. Fijaos bien que el tiempo que lleva ya parado esto con el asunto de la carrera aeroespacial, fue cuando fueron a la Luna, empezó la idea y ya hay la ingeniería aeroespacial, que tiene mucho éxito, se necesita estudiar mucho y tal, y ahora viene el movimiento de los drones, que dentro de nada vamos a tener cada uno en la ventana una plataforma chiquitita y allí vienen los drones, nos ponen las cartas y ya nos falta cartera. La centralidad en un sitio, un dron nos lleva la carta, nos la pone y en el momento vamos a tener. Todo eso se tiene que desarrollar. Sois vosotros los que estáis aquí y mucho más este año que se está viendo el empuje que van teniendo los de la ESO. Hay premiados de tercero y de cuarto de la ESO y han competido con segundo y primero de bachillerato, que es una diferencia de 2 años ahí muy importante. Pues eso va a tener que ser lo primero que tengáis que estar estudiando. Y yo os felicito porque sois de los que tenéis amor a las matemáticas y que comprendáis que no son difíciles. Es cuestión de amoldarse bien la cabeza para que se tengan las cosas en su vida. Pensar un poco qué es el disco duro de vuestra inteligencia, la cabeza. Es el disco duro, ahí va a ir todo a través de memoria. No, hay muchas memorias, memoria visual, memoria retentiva, de muchos tipos, pero todo se va a almacenar ahí y si están bien colocados en la cabeza, el ordenador está bien. Si el que teclea el ordenador le pasa lo que a mí, que tengo problemas en los dedos, pues como si no le tuviera delante, le miro y me vuelvo a otro lado. Y entonces llamo a Juana y digo, oye, sácame esto que yo no soy capaz. Y ella se enfada conmigo, pero no pasa. Se ha enfadado, ya no se enfada. Bueno, pues con esto nada más que daros la bienvenida, la despedida también de la Olimpiada y que sigáis concursando a premios, que es importante, ¿eh? Es importante porque se actualiza uno. Mirad, yo soy bastante mayor y todavía me gusta enterarme de lo que pasa. Y voy a leer a ver